Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de Josué. Y nosotros estamos concluyendo con este capítulo 8. Vamos a mirar un poco algunos versículos. El 28. En este versículo 28 se nos habla del castigo de la ciudad. Dice lo siguiente. Dice, por su parte, puso fuego sobre Ai y la redujo para siempre a un montón de ruinas, a una devastación que permanece hasta el día de hoy. Bueno, eso es lo que nos dice en el versículo 28 con respecto a esta ciudad que entra, por lo tanto, en destrucción. Y entonces, la ciudad abarca no solo el incendio como en Jericó, sino que su destrucción plena, dice aquí. En este caso, cabría esperar más que entonces una maldición de Josué contra quien la reconstruya. Ai ha provocado muchas más desgracias, ha puesto la primera derrota y humillación de Israel. Si no encontramos nada por el estilo, quizás se deba a que Ai, como afirma la arqueología, eran tiempos del autor y elaboradores del relato un puro montón de piedras. En la interpretación etiológica de Noth, este montón de piedras es el que habría dado origen a la tradición de la conquista de Ai. Dados los resultados de la arqueología, parece que conviene darle la razón. O sea, eso es un poco lo que arqueológicamente podemos decir, ¿verdad?
Pero nosotros sabemos que aquí siempre hay mucha teología. Nosotros lo que queremos transmitir y entender es la teología. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo nosotros interpretamos nuestra historia y la historia del pueblo con respecto a lo que el Señor le está regalando? Ahora, con respecto al castigo del rey, en el versículo 29, nos dice lo siguiente. Al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que descolgaran el cadáver. Lo arrojaron cerca de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que está todavía hoy. Aquí entonces con respecto al rey. Consiste entonces en colgarlo igual que ocurrirá después con los 5 reyes también del sur. Por lo tanto, debe tratarse de ahorcamiento dado que por la tarde ya ha muerto. Recordemos que este tipo de muerte prevé justamente el Deuteronomio sin especificar para qué casos. Vamos a mirar un poco el Deuteronomio, el capítulo 21 del libro del Deuteronomio, en los versículos 22 en adelante. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos juntos. El hombre que estaba acostado con la mujer y también con ella. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Entonces morirán. Si una mujer virgen está comprometida con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, se hará salir a los dos a la puerta de esta ciudad y los matarán a pedradas. A la joven por no haber pedido auxilio a pesar de que estaba en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Bueno, entonces esto es lo que el libro del Deuteronomio un poco nos va diciendo con respecto a las muertes, ¿verdad? A pedradas. Ahora, el cadáver siempre era descolgado al ponerse el sol. Recuerden que esto también después en el Nuevo Testamento nosotros escuchamos con respecto a Jesús también, cuando era la tardecita, que va ahí José de Arimatea, pide bajar el cadáver. Lo tiran a la entrada de la puerta de la ciudad y levanta sobre él un gran montón de piedras. Abel dice haberlo visto antes de que la señorita Krause comenzase sus excavaciones, es decir, como que ya ha visto y muchas de estas formas de expresar es lo que nosotros estábamos diciendo anteriormente en el estudio anterior. Muy bien, ahora entonces, después de mirar y hacer esta síntesis, nosotros queremos entrar a lo que viene a continuación de este capítulo 8, el altar en el monte Ebal. Vamos a ver un poco cuál es el significado, el porqué y cómo se va presentando. Leemos desde el 8:30 hasta el 35, ¿verdad? Y con esto finaliza este capítulo 8. Entonces Josué erigió un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Era un altar de piedras. Y entonces esas piedras estaban intactas. No habían sido retocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor e inmolaron sacrificios en comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Fratelli e sorelle. Así recibieron al Papa los peregrinos tras sus primeras palabras. Cuando se trata Era la primera catequesis pública del Papa tras el parón de julio. Francisco reflexionó sobre un error muy típico en el que caen las comunidades cristianas, el absolutizar un aspecto del mensaje cristiano, lo que termina alejando del Evangelio. Tante volte abbiamo visto nella storia, anche vediamo oggi, qualche movimento che
predica il Vangelo con una modalità propria, dalle volte con carismi veri, propri, ma poi esagera e riduce tutto il Vangelo al movimento. E questo non è il Vangelo di Cristo, questo è il Vangelo del fondatore, della fondatrice, e questo sì, potrà aiutare all'inizio, ma alla fine non fa frutti con radice profunda. Se trata de un error en el que ya cayeron comunidades cristianas como los Gálatas, a los que San Pablo reprende con dureza porque corren el riesgo de alejarse de Cristo y seguir otras doctrinas más a la moda, pero no verdaderas. Non ci sono Vangeli alla moda, il Vangelo è sempre nuovo, è la novità, non si può negoziare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è stato annunciato, o ricevi qualsiasi altra cosa. Ma non si può negoziare col Vangelo. Ha pasado un mes de la operación al intestino. Se notaba que el Papa estaba mejor, aunque todavía no se le veía en plena forma. De hecho, al bajar las escaleras, tuvo que ser acompañado para evitar caídas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor,
No puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. De mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. De mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Josué, sobre su teología. Nosotros hablamos aquí ahora el altar en el monte Ebal. Nos estamos refiriendo a esto. Y entonces decíamos también que en la mentalidad del narrador, recordemos que la conquista de Ai supone un gran impacto para todos los pequeños reyes de la Cisjordania, que se coaligarán contra los invasores, es decir, que se van a unir después para hacerle frente a Israel. Pero una vez más, igual que ocurriría en el en el capítulo 5, la acción militar se ve interrumpida por un episodio de carácter muy distinto. Indudablemente este relato no pertenecía a la historia primitiva, fue añadido más tarde. Bueno, eso es para que podamos entender la mentalidad de todo lo que es el aspecto religioso, ¿verdad? El aspecto religioso principalmente entonces, cómo se van demostrando de esta manera. Vamos a mirar este versículo. Los que demuestran, es decir, los estudiosos, en este lenguaje que ellos le llaman un lenguaje tardío, el hecho de que este pasaje lo encontramos en diversos otros sitios, según
las distintas tradiciones textuales. Por ejemplo, la Biblia de los 70 lo coloca después del capítulo 9. Este cuarto en este caso, de Josué, según Qumran, también tiene algo interesante. Antes del capítulo 5:2, cuando se ha cruzado el Jordán, dato que coincide con algunos autores, por ejemplo, dentro de la historia de Israel, el famoso Josefo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora uno se pregunta y dice, ¿por qué será que se añadió este pasaje? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Cuál era el interés? En Deuteronomio 11:29 nosotros encontramos la orden de Moisés. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra a donde vas para tomarla en posesión, darás la bendición en el nombre de cada uno de ustedes, subiendo ¿dónde? Ese nombre que tiene que ser en el monte que está frente a ustedes, que es Garitzim. Y la maldición habrá entonces sobre el monte Ebal. Esto es lo que reciben entonces, así como orden de Moisés. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra a donde vas para tomarla en posesión, harás la bendición en el monte Garitzim y la maldición en el monte Ebal. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Esta orden más pormenorizada se reprime, ¿verdad? Está pormenorizada, es decir, con todos los datos que nosotros vamos a ir encontrando. Y así encontramos elementos muy importantes. Por lo tanto, cuando crucen el Jordán, se colocarán sobre el monte Garitzim las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, para pronunciar la bendición al pueblo, y el monte Garitzim que se puedan presentar, ¿verdad? Porque por una parte, Garitzim y el otro está Ebal. Son dos montes, uno frente al otro. Y ahí entonces, ¿quiénes estarán? Estarán las tribus de Rubén, las tribus de Gad, tribu de Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Para culminar la maldición al pueblo, la orden es tan absurda, dada la distancia entre ambos montes, que ya otros estudiosos o padres de la iglesia, por ejemplo Eusebio de Cesarea, se negaba a identificarlos con los que se encuentran cerca de Siquén. Él los situaba junto al Gilgal. El Deuteronomio 27, vamos a mirar un poco lo que nos dice el Deuteronomio 27, los primeros versículos 27, y luego tenemos entonces versículo que viene a continuación, del 2 al 8. Dice de esta manera: el día en que ustedes crucen el Jordán para ir a la tierra que el Señor les dio, erigirás unas piedras bien grandes, las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de la ley. Harás esto cuando cruces el Jordán para entrar en el país que te da el Señor tu Dios, esa tierra que emana leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te lo ha prometido. Entonces esto nosotros encontramos, ¿verdad?, aquí en el libro del Deuteronomio. Y esto es lo que el Señor, ¿verdad?, le está diciendo al pueblo. A la bella pona, a obedecean. Bueno, entonces nosotros decíamos, ¿por qué será que se añadió este versículo? Y cuando el Señor tu Dios te introduzca entonces en la tierra donde vas a tomarla en posesión, darás la bendición en el monte Garitzim y la maldición en el monte Ebal. Esta orden más pormenorizada se repite también en otros versículos, 27:11. Y bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor.
no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo.
Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El mundo les ha odiado, les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de no lo son. Mientras Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y al que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado. Ellos el mundo les ha odiado, les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan del no lo son, mientras estén aquí protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y
quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí, y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídanos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí, y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, estamos con esta teología del libro de Josué. Nosotros estamos mirando lo que encontramos con respecto sobre todo al altar que se hace, dice, en el monte Ebal. Versículo 30-35. Entonces Josué erigió un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, su servidor, ¿verdad?, lo había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad?, del libro del Deuteronomio. Era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas, sus jueces, tanto los fariseos como los no fariseos. Esto entonces, ¿qué es lo que hace? Todo Israel, con sus jueces, forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor. Una mitad hacia el monte Garitzín y la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés. Se dan cuenta cómo insiste mucho, ¿verdad? Según la orden que había dado Moisés. Siempre es Moisés entonces, el servidor del Señor. Deben decir primero al pueblo de Israel. Después de eso, Josué leyó cada una de las palabras de la ley, la bendición y la maldición, exactamente como está escrito en el libro de la ley. Josué no dejó de leer ni una sola de las palabras que había ordenado Moisés y lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros que estaban con ellos. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad?, cómo se nos va presentando esta partecita. Capítulo 8 siempre, del 30 al 35, recoge diversas tradiciones, con cierta libertad también. Ante todo, ahorra material. Las mismas piedras servirán para construir el altar y para escribir la ley. Esas mismas piedras que se encuentran en ese lugar. Ahorra también, digamos así, cal para la construcción, porque no las revoca, no necesita poner nada, ¿verdad? Frente a estos, los versículos 30-32 que avanzan sin grandes problemas, 33-35 también constituyen un auténtico caos. 33 al 35, un auténtico caos. Dice así: entonces, todo Israel, sus ancianos, sus escribas, sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie al junto del altar, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Una mitad hacia el monte Garitzín, la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés. Bueno,
Entonces aquí se vuelve a retomar, ¿verdad? De liderazgo sobre todo. Pero la orden que había dado Moisés, que es continuación, ¿verdad? Con la orden que ahora da Josué. Pero todo eso también, esa orden que había recibido ¿de quién? De Dios. Es interesante esto, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros mirando bien esta bendición, aunque el autor sagrado relaciona esta asamblea con el Ebal y el Garitzín y con la bendición mandada por Moisés, dice en Deuteronomio 29, 9, 11, cuando el pueblo sella alianza. Y en confirmación de lo anterior, no es el pueblo quien pronuncia las bendiciones y maldiciones, sino Josué que proclama también todo lo mandado por Moisés. En cuanto a esto, nosotros miramos aquí otros pequeños detalles después que van apareciendo, parece claro, en los versículos 33-35 han sido complejas historias. Entonces se nos cuentan aquí historias bastante complejas que luego el autor sagrado procura ir metiendo. Bueno, y ahora vamos a mirar que a nosotros lo que más nos interesa es el sentido del pasaje. ¿Qué significa todo esto que nosotros estuvimos reflexionando? En cualquier caso, no debemos perder de vista lo que quiere decirnos el texto final. El pueblo ha llegado por fin a la montaña, ha puesto el pie en la tierra prometida, no solo en el monte fronterizo de Gilgal o Jericó. Una interpretación literal del Deuteronomio llevaría ante todo a erigir grandes piedras y escribir en ellas la ley. Sin embargo, hay algo más importante que la misma ley, el Señor. Por eso, si alguien en este sentido, ¿verdad?, puede entender, lo primero que se cuenta es la construcción del altar, lo primero que se cuenta. El Señor, tu Dios de Israel, y la ofrenda de holocaustos y sacrificios. Luego será el momento de escribir la ley, ¿verdad? Porque la ley aparecerá en un segundo momento, o en un tercero, si uno quiere, ¿verdad? Y entonces el agradecimiento está por delante de la fidelidad. Más tarde, indudablemente, de forma muy confusa, parece tener lugar una ceremonia de renovación de la alianza. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos
en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología. Estamos mirando el sentido del pasaje. ¿Cuál es el sentido de esta guerra? Con diferencia, ¿verdad?, significativa con respecto a la asamblea del capítulo 7.
Ahora participan en la ceremonia el extranjero, lo mismo como participaba anteriormente, ¿verdad? Y al final se subraya la presencia de los niños, mujeres. Y entonces uno se pregunta, ¿verdad? La comunidad verdaderamente está abierta a todos. La comunidad entonces es una comunidad plural en sus elementos y restablece su relación con el Señor. Establece esa relación con el Señor. Bueno, aquí tenemos unas cuantas explicaciones, sobre todo con respecto al monte Garitzín. Pasaje, por ejemplo, que ocupa un puesto clave en el relato de la conquista, el monte Garitzín, cerrando todo lo que comenzó con la revelación del nombre de Yahvé. En Éxodo 3, ahora se da el culto que se reveló a Moisés. Liberó de Egipto y acompañó por el desierto. El relato del Exateuco es el hierro. Y entonces, si nosotros miramos desde aquí, podemos comprender también, ¿verdad?, todo lo que se está queriendo transmitir, todo lo que el autor sagrado entonces aquí está mirando y está procurando, ¿verdad?, hacer llegar. Está este gran estudioso, von Rath se llama, este es un alemán, ¿verdad?, que estudió bastante sobre estas situaciones. Él dice que en este pasaje se ve un recuerdo muy antiguo de una ceremonia ritual que se hacía en Siquem. Entonces desde ahí él interpreta y dice que el autor sagrado toma estos elementos para su narración. Su forma más antigua es la de 2 coros que se responden con las bendiciones y con las maldiciones. Aunque esta tradición es independiente de la de Josué 24, ambas se remontan a la misma fiesta de la alianza en Siquem, que tendría los siguientes elementos: parénesis de Josué, aceptación del pueblo, proclamación de la ley, conclusión de la alianza, bendición y maldición. Entonces, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Ahora, este autor North, tras un detenido estudio del pasaje en una forma exhaustiva, concluye que la escena del monte Ebal, en todo caso, transfiere la ley del Sinaí a la tierra prometida. Este es otro elemento también muy interesante, es como decir, toda esa ley que nosotros habíamos llevado, fíjense, ahora nosotros vamos a este monte y ahí volvemos a rectificar o volvemos entonces a hacer el pacto con el Señor. Es una ratificación en todo caso, ¿verdad? No simplemente poner bien las cosas, sino que también ratificar y decir, en esto queremos seguir comprometiéndonos. En el Sinaí se concentró todo lo importante para la vida en Canaán. Esa ley se repite en las llanuras de Moab antes de entrar en la tierra prometida. Y ahora la ley es escrita y leída en medio de Israel. La escena del Ebal significa una cosa: el Sinaí viene a casa. Esto es interesante, ¿verdad? Una sola cosa: el Sinaí viene a casa. Es decir, lo que nosotros allá celebramos, lo que nosotros allá teníamos, eso mismo de un sentido teológico lo traemos, lo transportamos y lo vivimos ahora. ¿Dónde? En el nuevo lugar. ¿Cuál es ese nuevo lugar? El nuevo lugar se llama la tierra prometida. Y eso entonces es la escena de Ebal, de este monte Ebal, donde se vuelve a ratificar en todo caso la escena del Sinaí. Qué interesante entonces, este es el sentido, ¿verdad?, del pasaje. ¿Qué es lo que aquí queremos encontrar? ¿Qué sentido le damos? Y el sentido propio, el sentido elemental es entonces que nosotros nos volvemos a comprometer nada más y nada menos que con el Sinaí. Recuerden que el Sinaí fue enseguida después de salir de Egipto. Acamparon en ese lugar y quedaron durante mucho tiempo hasta que después penosamente comienzan a moverse hasta el ingreso a la tierra prometida.
Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor. Vamos concluyendo por el día de hoy y volveremos la próxima con más Ñande Yarañe'e, Antiguo Testamento. Y les dejo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.